¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitada a una ingeniera en computación, especialista en robótica, inteligencia artificial, edificios inteligentes y sustentables, y además especialista en ahorro de energía. Una mujer empresaria que fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de Pueblos Indígenas en el gobierno de Vicente Fox. Fue candidata a la gubernatura de su natal Hidalgo, delegada aquí en lo que es ahora la alcaldía Miguel Hidalgo, y actualmente es senadora y aspirante al gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida, Xóchitl. René, qué gusto saludarte. Saludo a todo tu auditorio. Me encanta Entredichos. Muchas gracias. Empiezo por lo más reciente. ¿Cuál es tu opinión tanto de la marcha, de la concentración del día de ayer, como de la reacción presidencial? Primero, me parece, fue muy emocionante. Yo empecé a caminar desde Paseo de la Reforma. Primero en la bici, la dejé y luego ya empecé a pie. Y ver la alegría con la que la gente iba, gente de todas las edades. A mí me tocó ayudar a una persona en silla de ruedas, con la alegría de salir a defender la democracia. Fue un éxito por la defensa de la democracia y un mensaje a la Corte de decir: estamos con ustedes, ministros y ministras. Actúen apegados a derecho, confiamos en ustedes, y sí me parece que fue una marcha de la alegría. Vi en los comercios abiertos, nadie se esperaba que fueran a dañar comercios, a asaltar, ¿no? La gente, pues la verdad, iba con mucha felicidad. Yo en lo personal estoy muy feliz porque a mí me tocó conocer un cacique que siempre ganaba. Entonces, la verdad es que este cacique rellenaba urnas, amenazaba gente, compraba votos. En Tepatepec, Felipe Contreras, era de los últimos caciques vigentes en el estado de Hidalgo, en mi municipio. Nos costó mucho trabajo sacarlo. Entonces, nosotros sabemos lo que es defender la democracia, sabemos lo que es tener certeza que tu voto va a contar. Y sí creo que la gente que de mi edad o la gente más joven quizás no lo recuerda. Entonces sí sentí mucha alegría, y la reacción del presidente pues esperada porque pues él obviamente no soporta que haya un sector del pueblo que no apoye sus decisiones, y entonces empezar a despotricar. Por eso le olvida decir que Manuel Bartlett era el secretario de Gobernación y hoy él pues es su ideólogo en este plan B, ¿no? El plan de regreso al pasado, cuando se robaron la elección de Cuauhtémoc Cárdenas. Él no habla de estos personajes corruptos que vienen del pasado y que en su gobierno, pues como Nacho Valle, con este fraude de Segalmex, o sea, despotrica contra sus adversarios, pero no se da cuenta que adentro tiene un montón de personajes impresentables. Qué cosa. Voy al tema por el cual me permití invitarte, que es el relativo a tu ambición de gobernar la Ciudad de México. Ambición legítima que está amparada por las encuestas. La encuesta de aquí del Financiero te coloca como la opositora con mayores probabilidades, aunque naturalmente retiene su ventaja Morena. ¿Por qué? Primero, porque esta ciudad me abrió las puertas cuando yo era una jovencita huyendo de esa pobreza de Hidalgo, del Valle del Mezquital, de esa violencia en la que yo nací y crecí. Y esta ciudad le abre la puerta a miles de personas que emigramos en busca de oportunidades. Yo llegué a vivir a Iztapalapa. Conocí pues las condiciones de vivir en un cuarto de azotea, de tener prácticamente poca agua, de la violencia que se vive. Yo fui víctima de esa violencia siendo una jovencita, de acoso sexual, ¿no? Es una cosa terrible lo que te pasa en las calles, la violencia que hay contra pues, todos los ciudadanos desde ese entonces. Te estoy hablando desde los años 79, que fue cuando yo llegué aquí a la ciudad. Después me volví una exitosa empresaria, gracias a la oportunidad de estudiar ingeniería en la UNAM, trabajando y estudiando, obviamente, y pude trabajar en lo que yo creía que era la causa de los pueblos indígenas, que era mi causa. Y no me había reparado de que la ciudad pudiera ser mi destino hasta que fui jefa delegacional. Cuando soy jefa delegacional me doy cuenta de los graves problemas que tiene esta ciudad,
del mantenimiento. Yo soy una experta en mantenimiento, por ejemplo. Se le dejó de dar mantenimiento a la ciudad. Por eso el metro puede envejecer, pero con mantenimiento. O sea, el metro de Nueva York es muy viejo y no es nada bonito, pero tiene mantenimiento, no choca, no se para cada rato, no tiene cortocircuitos. Vamos por partes. Entonces, por eso quiero, porque tengo claro cuáles son los problemas de la ciudad, temas de movilidad. Yo en general soy ciclista, o sea, es horrible que la gente tarde 2 horas en llegar a su casa. Entonces, soy una persona que conoce los problemas de la ciudad, los ha vivido primero como ciudadana y después como gobernante, y tengo una oferta clara como ingeniera para esta ciudad. ¿Tu popularidad cómo la explicas? Pues la verdad son años de trabajo, son años de, yo creo, de no ser corrupta, o sea, el haber estado en un gabinete federal que hoy está cuestionado con la presencia de un personaje de García Luna, que yo, por cierto, nunca vi en mi vida, porque yo estaba en la parte indígena, pero yo llegué ahí a ese gabinete federal a trabajar por los pueblos indígenas, siempre dije las cosas como eran, decía las cosas de una manera clara, que no estaban acostumbrados en la política, me le ponía al brinco al presidente, y pues el hecho de que no tenga ningún escándalo de corrupción, creo que sí ayuda en estos tiempos, y que la gente me vea como una mujer que estudia, que entiendo los problemas. En el Senado, pues me leo los impactos ambientales del Tren Maya, que son 1.500 páginas, por ejemplo, para entender dónde están los problemas. Me leo la ley de la industria eléctrica. ¿No eres una populista dicharachera? No, porque tengo un lenguaje cercano, un lenguaje como la gente habla, pero mis propuestas, al contrario, mis propuestas son la educación, la cultura del trabajo, la responsabilidad cívica. Eso es lo que hice como jefa delegacional. La gente se certificó en competencias laborales, cerca de 8,000 personas certificadas en competencias laborales. Tú te acuerdas del City Manager de Miguel Hidalgo, que ponía orden en las calles, que no se tirara basura, que no te estacionaras. O sea, más bien soy una mujer que le gusta el orden. Y sobre todo, por ejemplo, sí reduje la estructura delegacional, porque había 9 directores generales, puse 3 y un montón de tropa resolviendo los problemas. Tienes un desarrollo verdaderamente admirable. Empezaste vendiendo gelatinas, lo digo muy respetuosamente, y terminaste vendiendo edificios inteligentes. Así es. Creo que eso es el resumen de la cultura del esfuerzo que te sella. Pero ingresaste a la política por el azar. Déjame traer a colación algo que tú misma dijiste sobre tu ingreso a el gobierno de Vicente Fox. Gracias. Estudiaste ingeniería en computación. ¿Cómo fue que llegaste a la política? Por los cazadores de talento de Vicente Fox. Yo ese año había ganado un premio en Suiza como una de las 100 líderes globales del futuro del mundo, y llamaba la atención que nunca una mujer hubiera estado en esa lista. Entonces ahí Fox me echó el ojo. Yo tenía una empresa que hacía mucho trabajo social en comunidades indígenas, y él pensó que esa trayectoria pudiera ser interesante para el gabinete, hasta que me convenció. Pero así llegué al gabinete, nunca anduve detrás de un político. Así llegué al gabinete. ¿Se acabó la empresaria y empezó la política? Bueno, la empresa sigue, a ratos bien, a ratos, hoy están mis hijos al frente. Tu hija es la que lo administra, ¿no? Mi hija es la que lo administra, porque yo también creo que siempre tienes que tener otra forma de ingreso. O sea, solo vivir de la política a veces te hace aceptar cosas que son impensables aceptar con tal de seguir ahí, y en mi caso no tendría ningún problema de regresar. Pero sí dejé la empresa, me dediqué de cuerpo y alma a trabajar por los pueblos indígenas, 2 millones de personas electrificadas durante ese sexenio, 10 universidades interculturales, carreteras que son importantísimas hoy en las regiones indígenas, como la Ruiz Zacatecas, que cruza toda la zona Cora, Huichol, Tepehuana, como la de la montaña de Guerrero, que cruza la montaña. O sea, el presidente la vio ahora sin mucho pavimento, pero abrir esa carretera fue una locura de dinero y de recursos. La transfronteriza en Chiapas, la Caja Central, son obras de muchos millones de pesos. Bueno, la Sierra Mije, entrarle ahí. A mí me tocó hacer esa obra porque había un fondo de infraestructura. Cuando dices populista, yo más bien veo que hay que llevar infraestructura a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas no van a poder desarrollarse si no tienen tecnología. Hoy son las que menos internet tienen.
no están conectadas con el mundo y pues obviamente imagínate ahora con la pandemia qué educación hubo en las comunidades indígenas. Pero sí puedo concluir que ya lo tuyo es la política más que la empresa. Hoy 100% la política, pero yo quisiera de hecho aclarar porque de repente creen que yo hago negocios con la política. No, mis clientes son del sector privado fundamentalmente. Mis hijos ahora están ahí, pero la empresa va a seguir. Creo que hay que preocuparnos de los políticos que entran como políticos y salen como empresarios. Correcto. Yo era empresaria de toda la vida y entré a la política a servir a la política, porque desde niña, de hecho, andaba yo ahí en el patrimonio indígena. No, incluso allá en Tepatepec vi que estabas trabajando de algún modo en función de la propia comunidad. Ya que estuviste con el gobierno de Vicente Fox, ¿qué piensas hoy de Vicente Fox? Se lo dije hace poco, tuve la oportunidad de hablar con él en su rancho en nuestra última plenaria en Guanajuato, y yo el reclamo que le hice fue no haber castigado la corrupción. A mí me parece que haberle perdonado el Pemex Gate al PRI no fue del todo positivo. Creo que se debe haber mandado un mensaje de combate a la corrupción frontal, porque estoy segura que el cáncer de nuestro país es justamente ese. La corrupción. La corrupción en el PRI, durante nuestros gobiernos, seguramente, pues ahora por lo que sabemos con García Luna, que un juez ya que un jurado ya lo declaró culpable, ahora falta que el juez dé la sentencia, pues seguía la corrupción, y en el actual gobierno hay corrupción. Ahí está el caso de Segalmex. Entonces el cáncer sigue. ¿Qué piensas de Felipe Calderón? Yo lo que pienso de Felipe es que se lanzó a intentar hacer una estrategia de seguridad un poco a la ligera. Creo que debió haber analizado mucho mejor el entorno, ver cómo enfrentar a la delincuencia, porque pareciera que se hizo sin estrategia. Eso es lo que pareciera desde fuera por los resultados, por la cantidad de personas fallecidas. Aunque cuando vemos las personas fallecidas en la actual administración, pues ahora parece que ni siquiera hay estrategia. Ahí podría criticar que era una estrategia muy rápida, mucho sin pensar. Hoy no existe estrategia porque el fentanilo sigue llegando a Estados Unidos por tonelada, los muertos, 143,000 personas fallecidas durante este sexenio. Pues creo que, si bien es cierto, él hizo un intento de combatir el narcotráfico, pues no fue del todo acertado. Muy bien. Ahora, eres mal hablada, eres inteligente, eres creativa, a veces me pareces ocurrente, eres exhibicionista. Y creo que haces muy bien el trabajo parlamentario legislativo. ¿Por qué irte a meter al infierno que es gobernar esta ciudad? Porque estoy convencida que los habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a tener una mejor calidad de vida. No me parece justo lo que respiran todos los días. Tú no tienes idea de lo que el combustóleo que se quema en la termoeléctrica de Tula está generando en los habitantes de la ciudad. Ve las cifras de las personas fallecidas en la Ciudad de México, es mucho más alta de las del Estado de México, siendo que hay más población en el Estado de México. Tiene que ver con una inflamación crónica en los pulmones de las personas que habitamos aquí. La gente en los pasados días ha estado muy enferma porque estamos respirando una gran cantidad de óxido de nitrógeno. De hecho, los próximos días voy a presentar un amparo contra la termoeléctrica de Tula, porque no estoy de acuerdo en que los niños, los jóvenes, los adultos respiren la porquería que estamos respirando, y la jefa de gobierno no se atreve a ponérsele enfrente a CFE, porque sé cómo darle mantenimiento a esta ciudad, porque sé cómo generar los empleos relacionados a la mentefactura, a empleos tecnológicos, cómo entrarle mucho más agresivamente al tema de movilidad y a la justicia cívica. Pero eres capaz de dejar toda esa característica que he hecho de ti para sentarte en el escritorio. Sí, con un equipo de gente brillante, capaz, que sería elegido por sus habilidades, no tanto solo por su trayectoria política. Mencióname dos. Capacidad técnica y honestidad. Qué bueno, qué bueno. Mencióname dos de esos cuadros que tú ves. Pues mira, no lo he pensado ahorita con detalle, pero está una Laura Ballesteros, por ejemplo, en temas de movilidad. Me parece que es una mujer
que tiene características técnicas. El propio Arne, que me acompañó en la delegación Miguel Hidalgo, es un hombre con un profundo conocimiento sobre el operar de una ciudad. Y en el PAN está David Rodríguez en materia de servicios urbanos, Gaby Salido, que es una diputada local que en materia de políticas sociales es extraordinaria, y son personajes con los que yo no tenía mayor contacto y que conocí cuando llegué a la jefatura delegacional. Ahora, antes de aspirar a la Ciudad de México, ya habías aspirado en el 2010, si no me equivoco, a la gubernatura de Hidalgo. Y después te postulaste por 2 vías al Senado, al escaño que ahora ocupas, una por una coalición y la otra en lista plurinominal. ¿Va en serio la candidatura aquí? Va súper en serio la candidatura de la ciudad. En 2010 las circunstancias fueron muy complejas para mí. Cuando se habla de violencia política de género, la verdad es que en Hidalgo sí sufrí violencia política durísima. Me enfrenté a un poder durísimo con muy pocos elementos y me quedé a 3 puntos de ganar la gubernatura. Sí, es lo que te iba a decir. O sea, crecí de 7 puntos que tenía al principio a cerca de 40 y tantos puntos. Entonces, tuve un crecimiento basado no en el dinero, tuve un crecimiento basado en un discurso. O sea, imagínate que los jóvenes de las zonas marginadas de esta ciudad pudieran aprender tecnologías digitales e inglés. Eso los insertaría en otra situación laboral inmediatamente. Necesitamos apostarle a la educación, no necesariamente a la de la universidad, sino a la de las habilidades. Yo creo mucho en eso. Entonces, para mí, el estar hoy aquí sentada contigo sí tiene que ver con una formación en la que tuve acceso a la universidad. Entonces necesitamos que más gente tenga acceso a esa educación. Entonces, por eso, cuando yo le ofrecía a la gente en Hidalgo acceso universal a Internet, la gente se emocionaba, porque la gente en el fondo sí quiere. Con todo respeto, el Internet que hay en la ciudad no funciona. Me he tratado de conectar muchas veces y es muy precario. Necesitamos un Internet de calidad y que la gente pueda tener habilidades digitales. Entonces, cuando la gente oye propuestas que van enfocadas a mejorar las condiciones de sus hijos, la gente se emociona y te puede votar. No necesariamente a cambio de una despensa, de un tinaco, de dinero. Te puede votar porque te considera congruente. Muy bien, vamos a seguir platicando, pero déjame ir a un corte y regresamos. Pues estamos ya de vuelta con la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, que está de invitada naturalmente aquí en Entredichos. Déjame, antes de seguir cuestionándote, traer a la pantalla algo que es tu definición en 3 palabras, que tú misma la formulaste, si te parece. Descríbete en 3 palabras. Trabajadora, entrona y chingona. Ahí está en la forma en que te Sí, pues quizá también la palabra honesta, pero sí soy muy trabajadora, extremadamente trabajadora. Yo conozco la cultura del trabajo desde muy niña. Eso sí tienen las comunidades indígenas que nos enseñan a trabajar. Soy una mujer entrona, no sé amilana, no me amilano ante los problemas, al contrario, creo que los problemas me crecen. Y la palabra chingona, pues es tratar de describir justo lo que tú acabas de decir, salir de Hidalgo, ahora sí que con un sueño, y haber logrado ser ingeniera. O sea, creo que no es sencillo, porque además en una condición muy complicada, yo me acuerdo mi primer examen de cálculo diferencial 4.2, cuando yo venía de 10 de promedio, decías, no manches, ¿qué hice mal? Pues no, o sea, el problema de nuestro país es la desigualdad. Nos miden como iguales cuando no somos iguales. O sea, te tasan igualito. Pero fíjate, yo sí creo que esas 3 palabras que mencionas, trabajadora, entrona, chingona, y le agregas ahora honesta, sí me describen tu carácter.
pero políticamente, ¿cómo te defines? A mí nunca me ha quedado claro. Políticamente soy una mujer que nace en la izquierda mexicana. Yo fui parte de la Liga Obrera Marxista en la UNAM, trotskista. Leí mucha literatura trotskista. Después hubo una integración hacia el PRT con Rosario Ibarra de Piedra. Y después me tocó ver muchas traiciones de los liderazgos hacia los sindicatos. Yo estaba muy metida en los movimientos sindicales y veía cómo los traicionaban, cómo vendían las huelgas, la de 83 de la UNAM. Y como que ahí me desilusioné un poco de la política, pero yo me describiría como una mujer de centro izquierda. Creo que para mí acierto con el presidente del primero los pobres, estoy de acuerdo con él, y quizá la forma es en la que no coincido. Yo sí creo que no son suficientes, y ese es mi gran debate con el presidente, no son suficientes las transferencias económicas. Necesitamos darles competencias a las personas que les permitan dejar la pobreza. El empleo es el nudo gordiano. Empleo, pero necesitamos habilidades para tener buenos empleos. Ahora, prácticamente, yo no tenía el dato que me acabas de mencionar, de origen trotskista de algún modo, pero despachas por la puerta del PAN. ¿Cómo es eso? Pues mira, el PAN fue el partido que me invitó, pero a mí me tocó convencer al presidente que enviara los acuerdos de San Andrés Larraínzar, cosa que no hizo Zedillo y cosa que este gobierno no ha hecho. Este gobierno hizo un compromiso con los pueblos indígenas, pero tremendo el 1 de diciembre, y al día de hoy no ha llegado la reforma constitucional que retome los acuerdos de San Andrés y otros temas que eran un compromiso del presidente, como el derecho a la consulta. Es importante lo que me estás diciendo, pero te me estás... No, a ver, sí estoy en el PAN y convencí al presidente Fox de que enviara los acuerdos de San Andrés. Desde el PAN voté a favor de la regulación de la marihuana. Soy una mujer que cree en las libertades de las personas. He votado cosas junto con Morena, como el derecho a la consulta. Y el PAN, saben que soy una panista, si así lo vemos, no tengo la militancia, pero defiendo la bancada del PAN sin ningún problema cuando coincido. Y cuando no tengo coincidencia, pues tengo la suficiente valentía de decirles, en esto pienso distinto y por lo tanto mi voto va a ser un voto diferente al de la bancada. ¿Quién quisieras que te postule al gobierno de la Ciudad de México? Pues obviamente hoy hay una... A mí me gustaría los 4 partidos. PAN, PRI, PRD, MC. Los 4 partidos. MC no está. Pero va a estar. ¿Va a estar? Yo creo que los puedo convencer. Para el caso de la ciudad. Yo creo que como están las cosas ante un gobierno despótico y autoritario como el que tenemos hoy, se requiere una gran alianza opositora. Solos nadie vamos a llegar a algún lado. Me queda claro que el presidente nos quiera decir que el PRIAN, pero bueno, primor, o sea, pues hay un montón del PRI en Morena, que no se haga. O sea, la bancada del Senado fácil, el 30% vienen del PRI y otro 30% vienen del PRD. O sea, sin morenistas de cepa, contados los que están en el Senado. Entonces creo que hoy más bien queremos un gobierno centralista, autoritario, dictatorial, o queremos un gobierno plural, democrático. Creo que podríamos construir la primera gobierno de alianza. Yo, por ejemplo, como si logro ser la candidata y jefa de gobierno, pues obviamente en mi gobierno había gente de MC, gente del PRI, que hay gente brillante. Hay gente, la verdad, a la que yo le tengo un gran respeto. ¿A quién? ¿En quién estás pensando? Pues nuestra senadora de Zacatecas, por ejemplo, en el Senado de la República, es una mujer que dio una pelea en la gubernatura. Gente que, la propia Claudia, la senadora, también es una mujer que me gusta, es una mujer entrona, es una mujer inteligente, más allá, o sea, Claudia Naya es una de ellas, Claudia Ruiz me parece que es una mujer que tiene lo propio, lo suyo, aunque digan la hija de. No, yo creo que estas 2 mujeres a mí me merecen muchísimo respeto. ¿Te gustaría tenerlas en tu gobierno? No sé si mi gobierno, pero de ese talante de mujeres. ¿Y por qué optaste por la gubernatura de la ciudad y no por la presidencia de la República? Bueno, pues es que esas son palabras mayores. Creo que tengo algunos años pensando qué hacer con la ciudad. De hecho, tengo un año escribiendo
cómo resolver el tema del agua, escribiendo cómo resolver el tema de la movilidad. Ahorita me hablas de los problemas, dijiste una cosa muy interesante. Esas son palabras mayores. ¿Te parece que se están postulando muchos que no tienen la talla? Pues yo no podría opinar de las demás personas, pero sí creo que... ¿Opina además, después del AMLO, yo creo que sí soy la mujer que más municipios ha visitado en este país, por ejemplo. ¿Te tienta la presidencia? No, me lo han planteado, creo que tengo una mente demasiado matemática, demasiado cuadrada, y yo me propongo como cosas muy concretas y estoy caminando en ese camino. Cuando me lo plantean, lo analizo porque estoy obligada al menos a escucharlo, pero creo que hoy por hoy no lo he visualizado, aunque ayer cuando estuve en el Zócalo, tengo que reconocer que la gente está en búsqueda de un liderazgo en este país. La gente lo busca, de verdad. Me tardé 3 horas en salir del Zócalo. Pero me quiere decir con eso que tu corazón late. No late en el sentido de decir, ay, mañana voy a anunciar. Sí me queda claro la responsabilidad que significa ser oposición, y a mí me encantaría que la alianza encontrara a ese liderazgo que la gente está buscando. No es que me sienta menos, ni mucho menos, pero creo que en este momento mi enfoque es la Ciudad de México. Ahora, ya me subrayaste que por lo pronto y de inmediato lo tuyo es la Ciudad de México. ¿Cómo quieres que elijan al candidato de la oposición? Pues me encantaría que fuera pues abierto, que pudiéramos presentar nuestras ideas, que la gente conozca a cada uno de los posibles candidatos. Está Kenia, está Lía, está Taboada, al menos de los que han levantado la mano. Me encantaría que fuera una mujer ya de entrada, o sea, que ya se decidiera que la Ciudad de México va mujer, pero bueno, eso no va a estar fácil. Y una encuesta o varias encuestas sólidas, confiables, porque obviamente a Morena estoy segura que no le gustaría tenerme en la ciudad. ¿Tú crees? No, claro que no le gustaría. ¿Y a los partidos les gustaría tenerte, los partidos de oposición, les gustaría tenerte a ti como candidata? Leía a Marta Naya, que dice que hay una buena candidata opositora, pero que la oposición no la quiere. Yo se lo pregunté abiertamente al presidente Marco Cortés y le dije, a ver, Marco, ¿de verdad no me quieren? O sea, yo entiendo que de repente tengo posturas que al PAN le pueden parecer demasiado disruptivas para su plataforma política, ¿no? Por ejemplo, este voto a favor de la regulación de la marihuana, pues puedo creer que no les gusta, o mi postura tan abierta hacia los derechos de la comunidad LGBTQ+. O sea, yo soy, desde que era delegada, marché con mi carro alegórico como jefa delegacional diciendo bienvenidos todos. Y me dijo, al contrario, nos gusta porque eres una senadora que estudia, disciplinada, nunca faltaba al Senado. O sea, él no me dijo en un momento dado que no, que al contrario. O sea, sí entiendo que hay panistas de pedigrí, sí entiendo. O sea, yo no tengo ese pedigrí panista de nacimiento, pero he sido una mujer honesta, he sido una mujer trabajadora, es una mujer que defiende ideales, en el sentido de cómo hacer buenos gobiernos. En el tema indígena yo no creo que haya queja de mi trabajo, porque fue extremo mi trabajo de horas que le dediqué. Entonces, con el PRI, pues sí fui una opositora del PRI durísima. O sea, entiendo que de repente les enoje ciertas posturas. O sea, yo pues, de repente sí me enoja que a Enrique Peña Nieto el presidente no lo toque, ¿no? Sí hablo de un posible pacto de impunidad, pero pues al final, y con el PRD quizás es con el que más ideológicamente tengo muchísima compatibilidad con afinidades con el PRD, y con MC pues me encanta su plataforma de inclusión. Entonces, pero bueno, yo creo que puedo hacer un gobierno donde pongamos en el centro los problemas de la ciudad. Y hoy la ciudad
Los derechos han avanzado lo suficiente, no están a discusión. La legalización del aborto en la ciudad es un tema desde hace años, no es parte de la plataforma de discusión en este momento, pero sí los temas de operación de la ciudad, los temas de pérdida de competitividad. Ahí vamos, para allá voy. Pero antes de pasar a ese tema, me llama poderosamente la atención que de pronto la oposición es clara en decir que no quiere, pero no está muy clara en qué sí quiere. Bueno, yo sí quiero, yo sí quiero un gobierno democrático, yo sí quiero una inclusión a los que menos tienen, por supuesto. Para mí la prioridad en la ciudad sería los que menos tienen. ¿Cuáles serían las 5 prioridades de tu gobierno? Pues mira, una obviamente tendría que ser seguridad, pero no solo la seguridad que vemos, sino la justicia cívica. Creo que desde ahí tú logras evitar muchos delitos que se pueden cometer. La justicia cívica para mí es clave. El tema de la movilidad, no puedes seguirte tardando 2 horas en llegar a tu trabajo. El tema del agua, es brutal el tema del agua. No nos damos cuenta, pasó todo febrero y no ha llovido una gota. El año pasado llovió 30% menos. El cambio climático es una realidad. Entonces, el tema del agua tiene que ser, hay que cerrar este acuífero, hay que tratar el agua de lluvia, ahora que está el debate de Tesla. Recibes el agua y la echas al Valle del Mezquital. El tema económico, por supuesto que la gente lo que quiere es tener un empleo y el mantenimiento de la ciudad profundo. De las entrañas del metro. Seguridad con justicia cívica. Hablaste de economía, hablaste de agua, hablaste de movilidad y hablaste de mantenimiento. ¿Habría obras emblemáticas en tu gobierno? Yo creo que de entrada darles mayor conexión al metro, ampliar algunas líneas que permitirían, por ejemplo, a Observatorio pueden llegar varias líneas, la Café entre ellas, la línea 12, que le daría muchísima conexión al poniente y con el tren a Toluca. Esa sería una obra. Una obra, pero no emblemática, y que funcione todo el metro, más bien como reparar el metro, darle seguridad al metro, cambiar el sistema de pilotaje, cambiar el sistema eléctrico, eso que no se ve y que te provoca los accidentes, resolverlo. El tema del agua, pues es otra cosa que no se ve abajo, pero que hay que resolver todo el tema de fugas. Entonces, más bien las obras emblemáticas sería que hacer banquetas, miles de banquetas, que la gente de Iztapalapa pueda salir en una banqueta digna, que haya cruces seguros en todo Iztapalapa, que los niños no los atropellen, que los ciclistas no los atropellen. O sea, tiene que ver con lo básico, con lo sencillo, que casi el político nunca piensa, que es lo que le toca, sacar bien la basura. ¿Te irías a los básicos más que al relumbrón? Me iría a los básicos más que al relumbrón, sí. Ahora, ¿cuál sería el eje de tu campaña? Todavía no lo pienso porque todavía no estoy en campaña, pero conozco. Para mí el tema de la inclusión. Una ciudad... En una frase, ¿cómo me lo dirías? Pues una ciudad para todos, no sé, una ciudad pareja, que esa ciudad sea pareja, ya. En todos sentidos. Vamos a pasar, para que no digan que nada más te pregunté de Fox y te pregunté de Calderón, déjame traer a pantalla la forma en que le contestaste al presidente cuando le pides el derecho de réplica y él se refiere a ti como esta cínica. Déjame traerlo a la pantalla. La verdad, yo le diría al presidente, cínico usted, que pasa por encima de la democracia, que pasa por encima de las instituciones que le han costado tanto a los mexicanos. Cínico usted, le dices. ¿Qué piensas del presidente? Pues es que la verdad el presidente, primero decirte que el presidente me invitó a su gobierno. ¿Te invitó? ¿Cómo que te invitó? Cuando era jefa delegacional me pidió que me integrara a su movimiento, me invitó a su movimiento. Me ofrecían una senaduría o me ofrecían ser parte del gabinete y ya se veía que tenía la fuerza para ganar. Y en ese momento dije que no. ¿En concreto te ofreció alguna secretaría? Pues me dijo que podía estar en su gabinete. ¿Y por qué le dijiste que no? Porque yo le dije que yo suelo decir lo que pienso y a él no le gusta que le digan lo que piensas. Entonces... ¿Y qué te dijo? Bueno, fue a través de su hijo y a través de Claudia Sheinbaum, a la que le respeto y le tengo, pues,
respeto como jefa de gobierno. Fue a través de ellos. Entonces, ahora... ¿Y la respuesta de ellos? Bueno, ya yo ahí dije que no, ya, hasta ahí quedó. Y después ya el presidente, cuando era presidente electo, me lo encontré en Hidalgo y me dijo que me iba a aburrir de senadora. No me he aburrido, sí me dijo, te vas a aburrir de senadora. Todavía, él me conoce, yo lo recibí en mi estado, en Hidalgo, en el Valle del Mezquital, cuando aún trabajaba con Fox. Y la comunidad me pidió que lo recibiera y lo recibí. No me parece justo lo que está haciendo con el INE, porque el pretexto de los recursos es un pretexto, que la austeridad, 3.500 millones de pesos que cuesta toda esta operación, me parece poco a los 215.000 millones que se han gastado de más en Dos Bocas, de más, porque Dos Bocas iba a costar 160.000 millones de pesos y hoy lleva gastados o autorizados por el Consejo de Administración de Pemex 375.000 millones. No es un tema de dinero, es un tema de tener el poder absoluto. Entonces, él está acostumbrado a despotricar, a descalificar, de tratar de hipócritas, corruptos, a quien se le pega la gana, porque no te puedes defender. Por eso metí mi amparo y por eso le contesté desde la tribuna, porque no me parece justo que simplemente lo diga cuando él está destruyendo una institución que no es de él, es de los mexicanos. Ahora, ya te referiste a Claudia Sheinbaum. Te pregunto qué piensas de ella o ya con lo que dijiste. Yo pienso que es una mujer inteligente, que es una mujer honesta, pero que en este ánimo de ser la candidata, pues prácticamente no hace lo que el presidente dice. Y creo que esa no es Claudia. ¿Cuál es su principal error? Pues eso, hacerle, o sea, por ejemplo, aceptar al ejército en el metro. Pues ¿cómo? Señor presidente, pues no, porque además si de algo presume es la seguridad pública en la ciudad, ¿no? Y creo que fue un mal mensaje, porque lo que el metro no necesitaba era mantenimiento, no militares. Entonces no se le pone enfrente al presidente, esa sería mi impresión. No se le pone enfrente al presidente. ¿Qué te hace a ti mejor que al resto de quienes han levantado la mano? No, yo no creo que sea mejor que ellos. Yo creo que más bien soy una mujer con más experiencia y con más años en la vida. Yo creo que todos ellos son muy valiosos y valiosas, tanto Kenia como Lía, como Tawada, pero los años te dan otras enseñanzas. Yo ya fui jefa delegacional, ya estuve en un gabinete presidencial, sé cómo resolver problemas graves. Es un tema de experiencia y de expertise, y quizá el ser ingeniera sí me da una mente más analítica para los problemas. Oye, a lo largo de la entrevista me has dejado fuera a Chertorivsky, de MC. Pues porque todavía no está en esta alianza, pero también le tengo bastante respeto a Salomón, por supuesto. Para cerrar la entrevista, esa es tu cámara. ¿Qué le dirías a los capitalinos electores? ¿Por qué hay que fijarse en ti? Porque vengo de abajo, porque conozco la cultura del esfuerzo y sé resolver problemas. Muy bien. Pues yo te agradezco mucho la disposición. Gracias. Gracias. Como desde luego le agradezco a los seguidores de El Financiero Televisión el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.